tus labios, hablando por mi persona y que regrese a ti cumpliendo el propósito por el cual es enviada. Gracias te damos en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 7 y 8. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Lo que me llamaba a mí la atención, puedes tomar tu lugar, cuando leía esta palabra, meditaba, estudiaba al respecto, es la frase, si alguno no provee para su hogar. Y surgió la pregunta en mi corazón, bueno, si dice alguno, ¿por qué no dice si el esposo no provee para su hogar? Si la esposa no provee para su hogar, si los hijos no proveen para su hogar, sino que hace un absoluto, por decirlo de esta manera. Porque dice si alguno, eso lo que me da a entender es que todos en el hogar, en la familia, tenemos la responsabilidad de proveer algo. Amén. Porque los padres tenemos una responsabilidad de provisión hacia nuestros hijos, pero también nuestros hijos tienen la responsabilidad de proveer lo que por derecho al padre y a la madre le corresponde. Amén. Entonces, mira, lo que a un hijo le corresponde darle al padre y a la madre, ¿qué es? Es honor. Honra a tu padre y a tu madre. Y entre el honor está la obediencia. Entre el honor está en ocasiones el callar. En ocasiones el no decir nada. En ocasiones simplemente tragarse uno esa píldora, como quien dice, ¿verdad? Esa palabra. Y no, como dicen, no rezongar. Todos tenemos una responsabilidad de provisión en el hogar, en la casa, y no hay ninguno, por muy pequeño o por muy grande que esté en el hogar, libre de tener un tipo de provisión. Porque para estar, ¿qué es lo que se ocupa para formar una familia? Papá y mamá, exactamente. Se ocupa un matrimonio. Lo que forma, lo que da inicio, el principio de una familia es padre y madre. No solamente padre, no solamente madre, sino padre y madre, porque ese es el diseño divino. Nos damos cuenta en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2 que el Señor creó varón y hembra, los creó. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y dominen la tierra. Hay un orden que nosotros debemos de seguir entonces. Tenemos que primero dar frutos, no frutos de acuerdo a lo que la tierra dice que debemos de dar. Debemos también multiplicarnos. Eso quiere decir tener familia y luego dominar la tierra. Eso quiere decir cuidarla. No como a veces algunos en nuestros países latinoamericanos y también aquí hoy en día tristemente lo podemos ver, que basura por todos lados, ¿verdad? Eso no es cuidar lo que el Señor nos ha dado. Pero no venimos a hablar de una manera de cuidar el planeta tampoco, sino que estamos hablando es, el Señor nos ha dado una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de cumplir y no debemos de ignorar. Porque lo que me llama la atención es que dice, el que no provee, ¿para quién? Para los que él quiere, para el que le cae bien en la familia, para el hijo favorito, la hija consentida. ¿Qué es lo que dice? Porque si alguno no provee para los suyos, ahora hermano varón, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos? Tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Esos son los tuyos. Y eso es algo que donde empieza la provisión y donde viene la división. Porque algo que en lo cual yo fui instruido desde mi niñez es, cuando se trata de lo económico, es mejor hacer una sinergia, un sinergismo. ¿Cuántos entendemos lo que es sinergismo? Lo que es sinergia, una unión, una unificación de fuerzas. Entonces, cuando digo una sinergia económica es el producto del trabajo del varón más el producto del trabajo de la mujer en una cuenta se potencializa, se hace más fuerte.
toma más vigor, amén. Pero hoy en día, pues a mí no me gusta mucho platicar, pero por las pequeñas conversaciones que tengo a veces con personas ajenas a la iglesia, me doy cuenta que también aún en las iglesias se da que hay una división económica. Y cuando se da esa división económica, tal vez ya sea porque él o ella le gusta gastar en cualquier otra cosa y no hay una comunicación de decir, ¿sabes qué? Primero hay que cubrir los biles, primero hay que hacer esto, distribuir primero, distribuir y después de haber distribuido, darnos cuenta si nos sobra un poquito para una Pepsi, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nos tomamos la Pepsi. Pero cuando viene la división en el hogar, en el sentido económico, estamos empezando mal. Porque entonces, ¿qué dice la palabra? Raíz de todos los males es amor al dinero. El dinero no es malo, es bendición. Dice Proverbios que la sabiduría y el dinero son escudo, pero que busquemos más la sabiduría. Y el Señor nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, lo que me da a entender todo esto es cuando nosotros venimos y demostramos más amor a lo económico, a lo material, estamos poniendo el amor en prioridades totalmente diferentes en el hogar. Porque después de todo, mire, cuando uno se casa, los casados, venimos a dónde a casarnos, en la iglesia. Pero ¿cómo le llamamos a esta parte de aquí? El altar, ¿verdad? Llegamos al altar. Y cuando yo digo altar, de acuerdo al contexto bíblico, ¿qué es lo que te viene a tu mente? Puede decir sacrificio, ¿verdad? Donde es degollado un animalito, donde es puesto sobre fuego y se consume. Entonces, cuando nosotros venimos y nos casamos, nos unimos en matrimonio, lo que estamos haciendo es, venimos a darle muere a nuestro deseo. Y este es el error que se comete muchas veces. Porque de acuerdo a la ideología de Walt Disney, te iba a decir, ¿verdad? Y de todas las demás novelas y todo el montón de propaganda errónea, se dice, se casaron y vivieron felices para siempre. Y este tipo de ideología lo que hace es que pone toda la responsabilidad de la felicidad de la mujer sobre el varón. Amén. Y se terminan las películas y las novelas ahí, pero en realidad, cuando se cumple entre novelas y entre todo lo que vemos, que se casan, son en realidad felices para siempre. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que surgen? Los hijos. Porque lo que nosotros tenemos como idea de lo que es el matrimonio, la instrucción que recibimos del matrimonio y del hogar es aquello que vimos en casa. Y eso lo queremos llevar a cabo en nuestro propio hogar. Si la madre era sumisa, la hija va a ser sumisa. Si el padre era responsable y trabajador, el hijo va a ser responsable y trabajador. Pero veámoslo en el lado negativo. Si el padre era arrebatado, gritón, enojón, somatón, que todo le pegaba, todo lo tiraba, todo gritaba y no se controlaba a sí mismo, viene el niño, la criatura, y crece viendo ese patrón. Y aplica lo mismo, el mismo patrón de conducta que yo, porque esa es mi norma, eso es lo normal para mí, amén. O sea, no es de que sea normal, sino lo que quiero llevar es que vemos lo que en el hogar de nuestros padres fue la normalidad, lo queremos implementar en nuestro hogar. Llega el punto en el cual, ya sea al hombre o a la mujer, se le hace tan normal, está bien que pase así, los gritos, las faltas de respeto, la falta de provisión, la falta de apoyo. Porque dice, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ha negado la fe. Podemos decir, yo soy cristiano, pero si no proveemos para nuestra esposa y para nuestros hijos, nuestras acciones niegan lo que nosotros profesamos ser. Podemos decir, yo creo en el Señor, pero dice, y es peor que un incrédulo. Podemos decir entonces, yo creo en el Señor, pero si no tenemos el principio de provisión en el hogar como varones y como mujeres, las mujeres, entonces estamos negando. Lo dice la palabra, el que no provee ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
y pudiéramos hablarle a todo el mundo acerca del amor del Señor, pero si nuestras obras van contrario a lo que nosotros hablamos, no vamos a convencer a nadie. Porque alguien dijo por ahí, el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Porque hermano, después de todo, cuando nosotros decidimos tomar el paso para casarnos, formar un hogar, tanto hombres como mujeres, debimos de haber tomado en cuenta que la provisión iba a ser la responsabilidad número uno que íbamos a llevar. Ahora mira, pongámoslo en un ámbito, nivel paternal. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si tenemos hijas, nos gustaría que nuestras hijas tuvieran un esposo al cual tienen que mantener? O que tengan que lavar ajeno, o que tengan que hacer circo, maroma, teatro para proveer a su hogar. ¿Por qué? Porque su esposo no está cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden. ¿Por qué? Porque ya sea está tan aferrado a lo económico o porque se desligó de su responsabilidad y no provee. Yo como padre te puedo decir, no estaría contento yo con una relación de esa manera, pero como los hijos somos los que elegimos, amén. Aunque a veces elegimos bien y en otras elegimos mal. Porque nos dejamos llevar cuando nos traen el primer pelado de dientes fríos, ¿verdad? Que dice uno, ay Dios mío, que eso te conseguiste. Dice uno, ¿verdad? Qué alegre, te felicito, pero no te queda de otra. Y luego conforme vas conociendo al fulano, te das cuenta que en lugar de virtudes, tiene todo lo contrario. Pero tu responsabilidad ahora es formar también a ese hijo nuevo, a esa hija nueva. Amén, aunque no digas amén. La responsabilidad de provisión, hermano, no es opcional. Yo como varón, la mujer como esposa, tenemos la responsabilidad de proveer, pero de acuerdo a lo que el contexto bíblico nos enseña. Porque si nos casamos y empiezan los momentos difíciles, pero el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros de vez en cuando, o en las buenas y en las malas, como de verdad dice, acepta usted a fulanita Caralampio Bonavides en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y todo lo que dicen. Y ella, sí, acepto. Hasta se le rompe la voz a la hermanita, ¿verdad? Le digo porque ya, y algo así me pasó a mí también, ¿verdad? Dice que cada quien habla como le fue en la feria. Pero lo que me llama la atención, todos lo pensamos y decimos qué bonito. Y el error es, me voy a casar para ser feliz. Y no aprendemos de que al llegar al altar, yo muero a mi voluntad, yo muero a mi deseo, yo muero al yo. Y si yo muero al yo, el cónyuge debe de tener la misma mentalidad. Y ambos, al morir ambos en el altar y entregamos nuestra vida al Señor, Él viene y sopla aliento de vida. Y se cumple esa palabra que dice, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. ¿Por qué? Porque decidimos morir ambos a nuestra voluntad y aceptar la voluntad divina que está escrita en su palabra para el matrimonio. Porque después de todo, ¿quién fue el que diseñó el matrimonio? Fue el consejero, el psicólogo que... No, el Señor es el autor y consumador. El matrimonio es lo más hermoso y lo más cerca que tenemos a lo que el Señor ha querido hacer desde el principio de la creación. Si lo hablamos en un ámbito tanto teológico como escatológico, es lo más cerca que tenemos. Eso es el matrimonio, lo más cerca que tenemos al plan que el Señor quiso establecer desde el principio. No la idea errónea cultural, porque hoy en día hay una idea cultural entre el machismo y el feminismo. El que jala más fuerte es el que gana. Y se ha estado edificando, se ha estado construyendo familias y matrimonios con esa ideología. El que grita, el que traga, el que hace más saliva, traga más pino, le dicen. El que grita más es el que gana. Y no. La palabra nos enseña que aún un necio es contado como sabio cuando ve, se queda calladito. Porque en el mundo nos dicen, el que calla otorga, el que calla es débil. No, esa es la ideología del mundo. Pero la palabra dice, el necio es contado entre sabios por quedarse calladito. Porque en el momento de la ira uno dice o hace cosas y los hijos están viendo.
Los hijos todo lo absorben. Porque déjame decirte, hermano, todo inicia por el amor. ¿Por qué nos casamos, pues? Hablemos, pues, son. ¿Por qué nos casamos? Por amor, ¿verdad? Es hermoso cuando te casas, estás enamorado y cuando te piden matrimonio, me acuerdo yo, ¿te quieres casar conmigo? Amén, le dije yo a la hermana, ¿verdad? Y dices tú, bueno, está bien, pues, a tanta insistencia, poca resistencia. Y uno dice sí, y el resto es historia, miren. Están los niños hermosos y la muñeca. Pero así es la vida. Pero nos unió el amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Lo que aprendimos en casa o lo que la Biblia nos enseña? Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo da una descripción de lo que es el amor. El amor no es jactancioso, el amor no es envidioso, el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo. Ahora, si el amor no busca lo suyo, amamos, amén. Entonces, pudiera decir a alguien, entonces ahí está contradictorio, hermano, porque si mi esposa me ama, no va a esperar que la mantenga. Vivo uno, ¿verdad? Si mi esposa me ama, no va a esperar que le deposite el cheque a la misma cuenta, porque no espera nada. Pero pongámoslo con un sentido de dos direcciones, porque yo la amo y ella no espera, y porque yo la amo, es que le doy. Amén. Porque todos los hijos lo crecen viendo, todos lo miran, los hijos lo absorben. Entonces, viene uno y dice, no busco lo mío. Ahí está el cheque, ahí está la cuenta, cuentas compartidas, no cuentas divididas. Porque ahí es donde se empiezan las divisiones en el hogar, en lo económico. Y esto es grueso, esto es pesado. Porque entonces estamos poniendo el amor donde no va. Estamos ubicando al amor de una manera material y burda, sin ser lo sacrificial. Si nosotros como varones necesitamos darnos cuenta, al igual que las hermanas, el morir día a día. Porque decíamos en una ocasión, es fácil sujetarse cuando el varón se sujeta al Señor, amén. Cuando el varón se sujeta a la voluntad de Dios es más fácil, porque ¿cuál es el orden después de todo? El varón es la cabeza de la mujer y la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, hay autoridades. Entonces, cuando uno de varón se sujeta a la voluntad de Dios, a lo que la palabra nos enseña, no a dedicarnos, busco hacerla feliz. Aunque yo no sea feliz, que ella sea feliz. No. La búsqueda de la felicidad debe de ser mutua. Aun cuando venimos a la iglesia, debemos de reflejar esa felicidad. Y que no nos vean nuestros hijos ahí gritando, apúrate, córrele, te estamos esperando y pi, 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 pi. Y cuando llega la hermanita, y casi la hermana ya llorando, ¿verdad? Con el rímel todo corrido. Aleluya, hermanos, que veníamos orando, traíamos devocional en el carro, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta de lo que sucede en el carro. Y luego decimos, entraré por sus puertas con acción de gracias. Llegó el ungido, llegó la ungida. A mí me avisan porque hoy voy a profetizar, ¿verdad? Pero ¿cómo fue nuestro origen cuando salimos de la casa al servicio? ¿De qué manera nos preparamos? ¿Y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante dice el apóstol Pablo que nosotros los esposos debemos de amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla. ¿Y qué es santificar? Es apartar. Jesucristo amó a la iglesia y se sacrificó, se dio. Por eso decíamos. Y eso fue antes de la boda, mire. Pero ¿sabes por qué lo hizo antes de la boda? Porque para el Señor, Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Su palabra dice en Isaías que Él conoce el final desde el principio. Por eso Él se sacrificó porque sabía, esa es mi esposa, esa va a ser mi esposa, esa va a ser mía. Yo voy a morir por ella. Y luego, por asuntos de reciprocidad, o sea, para hacer lo mismo, la iglesia debe de sacrificarse también, amén. Porque surge la pregunta entonces, ¿se sujeta la iglesia a Cristo?
Cada quien podemos decir, varones, nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo. No me digas amén, gracias a Dios que aquí no decimos amén, ¿verdad? Pero solo dilo amén dentro de tu mente, en tu corazón. Como varones nos sujetamos a Cristo y amamos con un amor sacrificial. Y queremos darle a nuestra esposa y a nuestros hijos una vida en Cristo como la Biblia nos enseña o como yo creo que está bien. ¿De qué manera? Y hermanita, no digas amén tampoco, pero nos sujetamos, ¿verdad?, a Cristo. Y si nos sujetamos a Cristo, nos sujetamos todos como iglesia. Y una de las cosas que la iglesia, mucha iglesia tiene conflicto, para empezar, solamente en la oración y adoración, es el velo. ¿O no? Hablando lo que es. Muchos dicen, no, es que la misma Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 15, por palabra del apóstol. Sí, nosotros sabemos lo que dice. Dice el apóstol que a la mujer le es dado como gloria. Ahí usa la palabra doxa, que es gloria o honra. Se puede traducir de diferentes maneras, pero tiene el mismo significado. Entonces, a la mujer le es como gloria dado su cabello. Amén. Pero ¿qué es lo que dice luego el Señor? Repite, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, aquel que dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no va a pasar. Dice en Isaías capítulo 4, en el versículo 5, que sobre toda gloria debe de haber cobertura, un dosel. ¿Sí me capta, iglesia? Sobre toda gloria, si, hermanita, si tu cabello es tu gloria, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y te presentas delante de la presencia del Señor, ya sea, aunque sea en el servicio, a la hora de empezar el servicio, ay, no, al rato, porque ahorita no, o no me lo traje por descuido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos presentamos, o sea, la mujer pues se presenta con su propia gloria delante de la presencia del Señor. Se rompe el orden bíblico estipulado por Dios. Sobre toda gloria debe de haber una cobertura. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo? Afrenta su cabeza. Afrentar es avergonzar. Entonces, ¿a quién avergüenza? Se avergüenza a sí misma, si hablamos de su cabeza, pero también al varón. Y no lo digo yo, estamos hablando la palabra, amén. Entonces, cuando la mujer viene e ignora usar el velo, ¿está en sujeción o no está en sujeción a Cristo? De acuerdo al contexto bíblico, no a lo que a mí se me ocurrió, porque estamos hablando palabra, amén. Hay un orden que no podemos quebrantar y no podemos romper. No es asunto de, porque a veces nos gusta repetir, no es que el teólogo fulano, mengano, aquellos dijeron. Respeto lo que los demás dicen y la idea que puedan tener. Pero el Salmo 119, versículo 168 dice, la suma de tu palabra, la suma de tu palabra. Eso quiere decir, como acabamos de hacer ahorita, 1 Corintios capítulo 11 más Isaías capítulo 4, quiere decir igual a obediencia. Eso dice, la suma de tu palabra es la verdad y rectos, justos todos tus juicios. Entonces la iglesia la sujeción empieza en la iglesia. Y la sujeción que se enseña aquí arriba se transmite, se expone, pero es opción del pueblo si la aplica o no la aplica. Porque hay un orden de autoridad. Entonces nosotros como varones debemos de sacrificarnos como Cristo se sacrificó por su esposa, por su iglesia. Hay tregua ahí entonces, hay opción. Porque imaginémonos que el Señor Jesús, la palabra dice que por su bondad no hemos sido consumidos, porque Él no nos paga de acuerdo a nuestras obras. Imaginemos si el Señor nos proveyera a nosotros de la manera en la cual nosotros a veces proveemos a nuestro hogar o no proveemos. Y luego hay que ver qué es lo que hay que proveer, aparte de lo natural, lo económico: amor, respeto, cuidado. Porque después de todo, cuando el Señor forma al hombre y lo pone en el huerto, ¿para qué fue que lo puso? Para vivir una vida en una utopía alegre por la eternidad. No. Lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo cuidara. Amén. Y luego dice que vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Lo puso a dormir y le sacó de la costilla a la mujer. Y dice, ya no son dos sino uno. Por eso decíamos, la responsabilidad de trabajar y de proveer
es tanto del hombre y de la mujer, pero en funciones diferentes. Porque ¿qué es más importante? Engendrar hijos. El engendrar quiere, en el contexto bíblico, engendrar es criarlos. Criar hijos que no les falte nada y que los dos padres estén trabajando para proveerles gustos, lujos, placeres, marcas, su domingo para que no batalle el resto de la semana. O lo que la palabra nos enseña, porque dice: la mujer se salvará engendrando, criando hijos en el amor y el temor del Señor. Pero cuando decimos, no, hay que la niñera, a ver qué les enseñan por allá. Porque yo entiendo, hermano, créame, yo entiendo que a veces el consumismo y todo lo que el querer tener, el querer acaparar, todo esto a veces puede desviar nuestra mirada y nos lleva a romper el orden. Y más cuando uno está endeudado. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero cuando recién me casé con mi esposa, le dije: tengo $15,000. ¿Qué quieres hacer? Y me dice: ¿en serio? Me dice: sí, pero de pura deuda, mamadita. Le dije, pero de pura deuda. Le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dice: te la pago, me dijo. Amén. Le dije: entonces sí nos casamos. Le dije. Y uno bien tranquilo, ¿verdad? Bien humilde, dije: amén, hermana, entonces nos casamos. Pero para la gloria de Dios, siempre desde el principio de nuestro matrimonio, siempre nos ha provisto. Nos hemos visto momentos difíciles, donde ya ni las uñas nos hemos podido comer porque ya no los desayunamos, ya no nos quedó nada para comer. Y el Señor siempre ha provisto. Siempre hemos cumplido desde que entendimos la importancia del diezmo y la ofrenda. Le hemos dicho al Señor: aquí está, provéenos tú, Señor. No dice el Señor mismo: probadme ahora en esto y abriré la ventana de los cielos. Pero nosotros pensamos: probarlo en que nos va a dar dinero. Probemos en su palabra. No tentarlo, sino él dice: probadme ahora en esto, en que yo digo y yo hago y cumplo lo que dije. En eso es lo que dice el Señor. No dice: probadme ahora y ahorita les mando un cheque de $1,000 o un cheque de X cantidad para cumplir las necesidades. Probadme en mi palabra y verán que yo sí cumplo. Porque fiel es el que nos llamó. Amén. Fiel es y él terminará la obra. Pero acá entre nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí a veces hemos obligado a nuestros hijos a comer vegetales? Somos pocos, ¿verdad? Los demás, yo sé que no batallaron ustedes, hermanos, para que sus hijos comieran vegetales. Se comieran, qué sé yo, gracias a Dios conmigo tampoco no batallaron para comer bruselas, albahaca y todos esos vegetales tan ricos y deliciosos. Las ensaladas me apasionan, es mi alimento predilecto, mi favorito. Pero obligamos a nuestros hijos en muchas cosas, pero no nos tomamos el tiempo para instruirlos. Porque decimos: cómete eso o te quito aquello. Cómete o haz esto o te voy a pegar. Pero cuando se trata de traerlos a la casa del Señor, les damos la opción. ¿Y qué es más importante? ¿La vida natural o la vida espiritual? ¿Quiere ir a la iglesia el nene? ¿La nena quiere ir a la iglesia? No, no te preocupes, está bien. Crecen, porque crecemos. Algunos para los lados crecemos, pero crecemos, hermano. Y luego vienen los problemas porque se desvían de los caminos del Señor y preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que el hermano de la escuela dominical la regó, no le enseñó bien? No, es que el hermanito, ¿Pero qué es lo que hice yo como padre? ¿De qué manera los obligué? Porque alguien podría decir: no hay que obligarlos. Pero la palabra del Señor, ¿es verdad o no es verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Instruye al niño cuando quiera, o dale las opciones al niño a ver si las acepta. Instruye al niño en su camino para cuando esté viejo no se aparte. Es por fe, porque yo tengo fe al instruir a mis hijos. La palabra que estoy sembrando en ellos va a dar fruto. Pero vienen los hijos y crecen, y cuando agarran camino y nos causan dolores, uno dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no nos meditamos: ¿qué hice mal? A ver. Y las permisividades, damos muchos permisos.
y no nos damos cuenta que en la formación de su alma los estamos afectando. Porque nos encargamos de proveerle todo lo material. Y eso es bueno, pero descuidamos lo más importante. Porque nos viene a pasar lo mismo que el Señor le decía a los fariseos cuando hablaban con respecto a pagar o no pagarle al César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Venimos a caer cuando el Señor les dice también. Y ellos dicen, nosotros diezmamos esto, aquello, y aquí damos el diezmo de todo. Y les dice el Señor, hubieran hecho lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Y eso lo podemos aplicar en todo, aún para con lo del velo. Porque alguien podrá decir, ay hermano, pero yo me sujeto, yo soy obediente y no uso el velo. Pero estás pensando de una manera terrenal. Porque el mismo Señor dice el Señor, hubieras hecho lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Porque lo primero complementa a la segunda parte. Porque después de todo, el velo es para honrar al Señor. El velo es para dar gloria a Dios, para demostrar al Señor su misión. Porque vemos en la Biblia un caso de una mujer llamada Abigail en Primera de Samuel, capítulo 25. Dice que su esposo se llamaba Nabal, hombre necio. No se le podía decir nada. David manda en cierta ocasión, el rey David manda a sus 10 de sus soldados jóvenes y le dicen, ¿sabes qué? Hemos estado, del rey David dice, mientras tus ovejas y tus rebaños estuvieron con tus pastores cerca de nosotros, no les faltó nada, no comimos nada, los cuidamos, los protegimos, nadie se acercó a ustedes. El rey David lo único que te pide es que nos des algo de comer para llevarlo de vuelta al campamento. Y Nabal contesta, ¿y quién es ese David? Muchos esclavos han huido de su amo. ¿Quién es él para que yo haga caso? Y él siguió en su fiesta. Cuando estas palabras llegaron a los oídos de Abigail, dice que ella se apresuró y preparó un banquete y se lo llevó al rey David. Se lo llevó al rey David y salvó la vida de su casa y de sus criados, porque el rey David ya había resuelto, iba cabalgando con 400 de sus mejores hombres para ir a destruir la casa de Nabal con todo lo que le pertenecía a él, por la manera en la cual él le contestó. Pero esta mujer fue sabia, fue astuta, porque trabajó y cuidó su casa. Por eso la misma Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. La necedad puede habitar tanto en el hombre como en la mujer. La necedad puede llenar el corazón y la mente tanto del hombre como de la mujer. Pero si nos basamos en el diseño bíblico de cómo el Señor quiere que trabajemos y hagamos las cosas, no nos podemos equivocar si pedimos la dirección del Señor. No nos podemos equivocar. No nos vamos a equivocar porque pedimos la dirección y la guianza de su Santo Espíritu. Y viene el Señor y mira la fe que estamos poniendo. Porque después de todo, cuando el Señor sanó a varios en su ministerio terrenal, le dice, vete en paz, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha liberado. Tu fe, la fe. No he visto mayor fe como la de esta mujer o como la de este centurión. La fe. Porque por fe andamos. De hecho, uno de estos lunes nos enseñaban acerca de la fe. ¿Y de qué es la fe? Nosotros debemos de saber que así como Moisés le dijo al faraón, nosotros no podemos ofrecer sacrificio ni nada al Señor aquí en Egipto porque ofende a los egipcios. Nuestro estilo de vida, si se acopla al estilo de vida de los del mundo, ¿a quién ofende? ¿Al mundo o a Dios? No dice su propia palabra, ahí dice, está escrito, o almas adúlteras. Miren el nivel que pone la palabra, o almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿A quién vamos a escoger? ¿Agradar al mundo o agradar a Dios? Porque hermano, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, que la mujer que es sujeta, solo su testimonio de sujeción va a alcanzar a aquellos que no conocen del Señor, solo con el puro testimonio.
Solo el puro testimonio, porque van a empezar a preguntarse, oye, pues si fulanita era gritona, contestona, pegona, no se le podía decir nada. Y ahora miren, ¿qué le pasaría? A mí se me hace que ya le pegó su viejo, ¿eh? Ah, yo creo que sí, usted. Ah, ¿verdad que sí? Ah, yo digo que sí. Y no, el Señor hizo la obra en su corazón. De la misma manera, el apóstol Pedro dice, no seamos ásperos. ¿Cuántos ásperos hay en este lugar para con su esposa? Y a lo bueno que no decimos amén, ¿verdad? Pero ¿qué es aspereza? Duro, duro. Cuando son duros con su esposa, básicamente. Si no sean duros, sino trátenla como a vaso más frágil, ya como coheredera. Hablarle bonito. Usemos palabras bonitas para referirnos en presencia de nuestros hijos y aún no cuando no estén nuestros hijos, de nuestra esposa. Hablemos bonito. Hablemos bonito. No seamos ásperos, no seamos duros. Que porque yo soy el varón, yo soy el hombre. ¿Qué es lo que me enseña la Biblia? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? No con gritos, no con palabras feas, no tronando los dedos. Con amor, con amor. Porque el orden es este. El Señor se sacrificó por su iglesia. Y ese sacrificio hace que la iglesia se sujete a Cristo. Trasladémoslo a lo natural, hablando de nosotros. Nosotros varones nos sacrificamos por nuestra esposa, porque es lo que dice Pablo a los Efesios. Así como Cristo se sacrificó por su esposa. Nosotros los varones sacrifiquémonos. Agarremos un vasito de agua y esa píldora que se llama orgullo, ya no nos la tomemos, escupémosla. Porque no se trata de quien hace más saliva traga más pinole. Sino se trata de que en el hogar, ¿dónde fue que el Señor ubicó al hombre y luego a la mujer que sacó de su costado? ¿De dónde? ¿Dónde los ubicó? En un huerto. ¿En un huerto de qué? Del placer. Eso quiere decir Edén, placer. El matrimonio, debemos de generar que nuestra casa, nuestro hogar sea un lugar placentero. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el hogar se convierte en un lugar placentero? Dice que cuando el hombre y la mujer oyeron que Jehová se paseaba, se escucharon que la voz del Señor se paseaba, se escondieron porque tuvieron miedo. Eso quiere decir que había una frecuencia, había una continuidad, había algo que el Señor platicaba con ellos a diario. ¿Por qué? Porque estaban en el huerto del placer. Pero cuando estamos enojados, cuando nos gana nuestro orgullo, cuando las demandas que tenemos tanto del uno como del otro son más fuertes que el tratar de cosechar y fomentar ese Edén, ese lugar de placer, le damos cabida al Señor. Y que hay cuando a veces nos vamos a dormir enojados. Que dice el Señor por medio del apóstol Pablo: no deis lugar al diablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no se haga noche. No esperes a que se anochezca. ¿Para qué vas a estar todo el día enojado? Porque luego, ¿qué es lo que sucede en las noches? Hay misterios que suceden en la noche. Hay ataques que suceden en la noche. Y no nos explicamos del por qué. Procuremos como hogares, porque si nuestro hogar lo procuramos y lo cultivamos para ser un Edén, un lugar de placer, cuando venimos a este lugar que es la casa del Señor, no salimos del mismo ambiente. Porque tanto aquel en casa es un lugar de placer, que cuando venimos a este lugar sigue siendo un lugar de placer y nos movemos en un mismo ambiente. Y podemos traer el sacrificio al Señor. Y Él puede hablar con nosotros y hablarnos a nosotros. Y Él va a escucharnos. Porque hemos generado ese lugar de placer. El matrimonio es un lugar donde nosotros debemos de aprender a morir y a sacrificarnos. Porque los hijos también deben de proveer a los padres ese respeto, esa apreciación, ese cuidado. Porque imagínate que le compras tú los zapatos más caros, porque a veces hay padres que les compran zapatos de $300 a los hijos y no, cada quien hace con su dinero, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Y luego, ¿en qué terminan los zapatos? Fácilmente los descuidan. Como dice, me da por ahí, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y criamos y creamos, dos cosas distintas, criar y crear. Actitudes de
self-entitlement, dicen en inglés, ¿verdad? Como que yo me lo merezco. Esto es para mí. Esto yo creo que es justo. Y no les enseñamos el principio de apreciar el sacrificio y el esfuerzo que hace papá y mamá para proveerles, porque estamos enfocados siempre en proveerles lo mejor, en darles lo mejor. Y el Señor le decía a Marta, cuando Marta estaba en el discipulado del Señor matando ollas, enojada: Señor, ¿no te da pena que yo aquí, mira, ve, matadita, atendiendo a todos estos tus discípulos que ni gracias dicen? Y esta otra ahí aplastada, o sea, estoy parafraseando, ¿verdad? Ahí, nomás tiradota. Y el Señor, ¿qué le dice a Marta? Marta, Marta, bájale volumen, parafraseando, ¿verdad? Afanada estás, preocupada por todo lo demás. Pero María, ella ha escogido la mejor parte. ¿Y qué crees? No se la va a ser quitada. Escojamos la mejor parte. La mejor parte para nosotros en nuestro matrimonio. Escojamos la mejor parte para nuestros hijos, para que en las futuras generaciones se pueda seguir no un legado religioso, pero sí un legado espiritual. Porque lo que me llama a mí la atención es que el libro de los Jueces abre diciendo en el capítulo que la generación que entró a la tierra prometida no conocía al Dios de sus padres. ¿Qué Dios le estamos presentando a nuestros hijos? Dice que esa generación no conocía al Dios de sus padres. ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Porque es lo que la pregunta: ¿Dios es extremista o no es extremista nuestro Dios? ¿Tú qué dices? A ver, dame una respuesta. ¿Tú crees nuestro Dios es extremista o no es extremista? Yo digo que sí es. Te digo por qué. Dice: porque no eres frío, no estás en un extremo, y no eres caliente, no estás en el otro extremo. Y de tal manera amó Dios al mundo que se fue al extremo de dar a su hijo. Y a veces decimos en el hogar: no hay que ser tan extremistas, humanamente hablando. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuánta permisividad vamos a dar a nuestros hijos? Y esto va a generar que se aparten de los caminos del Señor. Óptimo, lo digo no por discernimiento, sino lo digo yo porque es obvio. Mis padres hubiesen preferido ahorrarme el trago amargo que tuve que ir a pasar de 7 años, por obvias razones. Pero la palabra que fue sembrada dio fruto. Pero no hubiese sido mejor haberme ahorrado toda esa contaminación. Porque como padres queremos ahorrarles a nuestros hijos esa contaminación, amén. Como padres queremos ahorrarle a nuestros hijos el tener que pasar el proceso del hijo pródigo, sino que permanezcan en casa. Pero ¿qué ejemplo les estamos dando? Porque yo veo en Abraham y en Lot dos ejemplos distintos. Génesis 18 y Génesis 19, lo puedes leer en tu casa. Dice que cuando la teofanía de los 3 varones, Abraham estaba sentado en la carpa de su casa, vio que se acercaban, se postró y les dijo: si he hallado gracia, pasen, lávense los pies y permítanme aderezarles mesa. Y la teofanía le responde: haz como has dicho, te esperaremos. Y viene Abraham y va con su esposa, le dice: mira, haz esto, esto y esto, agarra un corderito, lo sacrifica y se lo da al criado para que lo cocine, y le traen los alimentos. Se los traen a estos 3 varones y comen. Ahora veamos lo de Lot. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque dice que después de comer, el Señor viene y dice: encubriré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque él le va a enseñar a sus generaciones a guardar el camino de Jehová. O sea, ya sabía lo que iba a pasar. Y luego viene y le platica y le dice: Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruiría Sodoma y Gomorra? No, no lo destruiría por 50, por 40, por 30, y se quedó en 10. Por 10 justos la destruirías, por 10 justos no la destruiría. Amén. Y ya, termina el capítulo 18 y se abre el 19. Los 2 varones que llegaron, otra teofanía, la misma teofanía, se le aparece a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Sentado a la puerta de Sodoma. Uno sentado a la puerta de su casa, empecemos por ahí, cuidando su casa. Y el otro, ¿dónde vivía? Que estaba en la mera puerta de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo ahí?
Si Sodoma y Gomorra no era un paraíso, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿qué estaba haciendo el hombre ahí metido? Afuera de su casa. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Los ve y les dice, vénganse. Y no se menciona hasta el versículo 15 del mismo capítulo 19, la mujer de Lot, pero ni con nombre. No se le menciona a la mujer ni con nombre. Porque viene Lot y dice, él viene y fue Lot el que preparó la comida y le sirvió a estos varones. ¿Dónde estaba la mujer? Vemos los roles, la diferencia de roles familiares, ¿sí lo vemos? Porque el hombre proveyó, Abraham proveyó y les dijo, aquí está, hagan lo que tengan que hacer, que yo se lo voy a dar al Señor. Ese es el orden. Pero Lot, a eso nos habla de la sujeción de doña Lotilla, ¿verdad? Que sujeta a la mujer. Y cuando le dice, por 10 justos, no destruirías, eran 10 justos. Lot, su esposa y 2 hijas. Mínimo, ¿cuántos hijos tenía entonces Lot? Varones. Mínimo. Si eran 10, ¿cuántos hijos tenía? Lo que podemos interpretar, 6 hijos varones, mínimo tenía que tener. Porque Abraham se paró en 10 justos. ¿Por qué 10 justos? Pensando yo en voz alta, digo, a lo mejor tenía 6 hijos, más sus 2 hijas son 8, más ellos 2 son 10. Por eso intercedió por 10 justos. Pero ni siquiera habían 10, había uno. Digo yo que Abraham hubiera seguido hasta el número 1, ¿verdad? Por lo menos para salvar. Pero el Señor todo lo hace precioso y hermoso. Nos damos cuenta. Lot se preocupó en buscar lo terrenal. Lot se preocupó por buscar lo que en esta tierra se va a quedar. Pero Abraham le dijo el Señor, le va a enseñar a sus generaciones a guardar el camino del Señor. Lo que me llama la atención, el número 7, ¿qué tipifica en la Biblia? Reposo. Y el libro de Proverbios, después del versículo 8, son los siguientes 7 capítulos que hablan, hijo, obedece a tu padre y a tu madre, guarda la instrucción de tu padre. Son 7 capítulos. Nosotros como hijos nos enseña la palabra en el libro de Proverbios. Encontraremos reposo si escuchamos el consejo en la instrucción del Padre, siempre y cuando nosotros como padres demos un consejo bíblico, cristocéntrico. Porque ¿qué es el consejo que se da afuera en el mundo? No, mijo, usted tenga mujeres. Usted, mire, ve, puro Juan Charrasqueado. Pedro Navajas me decían cuando estaba joven. Usted atórele. No, esos no son consejos sanos, consejos bíblicos. Porque después de todo eso fue lo que dijo el Señor. Abraham le enseñará a sus futuras generaciones los caminos de Jehová. No los caminos de la vida, dice alguien por ahí que no son, quién sabe cómo, ¿verdad? No esos caminos de la vida, los caminos de Jehová. Procuremos como padres. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia? No, ven. Yo hablaba con mis hijos y les decía, tal vez ahorita no me entienden el motivo por qué en ocasiones hasta pareciera que los obligo. Pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que es verdad. Yo creo, confieso, que el cielo y la tierra pasarán como dice su palabra, pero esta misma no va a pasar. Y que ninguna de estas palabras dejará de ser cumplida. Y si yo creo todo esto, y aunque mis hijos están pequeños y no lo entiendan, pero los instruyo, yo veo otras religiones que a fuerza instruyen a sus hijos. Los monjes Shaolin. ¿Sabías tú de que los monjes Shaolin, los mismos padres, a veces están en contra de la voluntad de los hijos, los van a dejar en esos templos a una edad muy temprana? ¿Te imaginas tú dejar a tu hijo de 4 años y decirle, ya no te voy a volver a ver, pero ahí te quedas? Y hay otras religiones que hacen lo mismo y están en la verdad. Y nosotros tenemos la verdad. Se nos ha sido conferida la verdad por misericordia. Entonces, ¿por qué no le ponemos fe a la palabra que profesamos? Porque es por amor a ellos. Es por amor a ellos. Y que no sean ellos la generación que se pierde. Y que ellos aprendan la obediencia, a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. El amor y el temor a Jehová más que cualquier otra cosa. Amén. Es lo que nosotros debemos de instruirle a nuestros hijos, ya sea que estén aquí o estén en otro lugar. Y si nuestros hijos no se encuentran, porque te cuento que yo tengo 4, ¿verdad? Y 2 pues están ausentes, pero si ellos no se encuentran, seguir orando por ellos. Porque tal vez la falta de instrucción que hubo de nuestra parte, el Señor puede corregirla.
Pero no rompamos el orden estipulado por el Señor, porque hay jerarquías y hay autoridades, tanto en esta tierra, en el hogar, como en los cielos. Cumplamos con nuestras responsabilidades, porque así como en el huerto el varón y la mujer ambos fueron puestos para trabajar y para cuidar y para proveer y para darse sacrificialmente, también aplica para nosotros. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, pero a la misma vez darnos cuenta que tenemos que morir a nuestra propia voluntad y a nuestro propio deseo, porque después de todo, cuando nos casamos, nos subimos a un altar y le estábamos diciendo al Señor, los dos venimos a morir para aceptar lo que tú tienes, el diseño divino para el matrimonio. Amén. Ahí en tu lugar te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y digámosle al Señor. Cada uno de los que estamos aquí conocemos el tipo de proveedor o proveedora que hemos sido para nuestro hogar. Los roles que hemos estado cumpliendo y los que no hemos estado cumpliendo. Cada uno de los que estamos aquí conocemos en qué le hemos fallado al cónyuge, en qué le hemos fallado a nuestros hijos, en qué no hemos sido justos, no de acuerdo a nuestra propia justicia, sino la justicia que la palabra nos enseña. Cada uno de nosotros conocemos nuestra situación delante del Señor y juntamente con nuestro cónyuge. Porque no se trata de ser el mejor papá o la mejor mamá y dejar en peor al papá o a la mamá. Se trata de criar, engendrar hijos en el amor, el temor a Jehová y en sabiduría. Hoy en esta mañana te invito a que ahí en nuestro lugar meditemos en qué hemos estado saliendo cortos, qué no hemos cumplido, en qué hemos fallado, en qué manera nos hemos comportado como un infiel y un incrédulo, como alguien que ha negado la fe, como alguien que no ha cumplido el rol familiar que le corresponde. Porque también hablábamos sobre la provisión natural, pero también de la espiritual. Tenemos responsabilidad delante de Dios, tanto como padres como hijos. Honra al que honra merece. El Señor dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dígamele hoy en esta mañana, Señor, yo anhelo, yo deseo con todo mi corazón seguir el diseño bíblico de aquello que tú creaste para dejarnos y para guiarnos a acercarnos más a ti. En tu lugar, dile, Señor, ayúdame. Tú, cada uno de los que estamos aquí, conocemos con qué batallamos en el matrimonio, con qué batallamos en la crianza de nuestros hijos, en qué hemos salido cortos, para que aquel día, cuando estemos delante del Señor, no se nos diga, ha sido pesado y ha sido hallado corto, ha sido medido y ha sido hallado corto, sino que se nos diga, hemos sido fiel en lo poco. Y por cuanto hemos sido fiel en lo poco, sobre lo mucho se nos va a poner. Hoy en esta mañana, digámosle al Señor, ayúdanos y guíanos, Señor, a que nuestro matrimonio sea ese huerto del placer, del descanso, del reposo, para cuando tú llegues puedas hablar con nosotros, que tu presencia se sienta en nuestro hogar, en nuestra casa, que las personas cuando lleguen a nuestra casa, a nuestro hogar, sientan tu presencia, sientan tu bendición, sea un lugar en el cual a ellos les guste estar, Señor. Te suplicamos hoy en esta mañana, guíanos, Señor, en la manera en la cual debemos de establecer una relación de amor con nuestro cónyuge y nuestros hijos, y también, Señor, por sobre todas las cosas contigo, para que no se diga de nosotros que decimos que te amamos a ti, que no te vemos, pero no podemos amar al hermano, al cónyuge, al prójimo, aquel que sí podemos ver. Que el amor, Señor, sea un fruto dentro de nosotros, que esté siempre maduro, que siempre esté dulce y sea agradable a tu paladar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que la palabra que hoy ha sido expuesta ha sido sembrada en el corazón de cada uno de nosotros
va a llegar y va a dar fruto. Y te suplico que si ha habido orgullo, si ha habido vanidad, si ha habido, Señor, falta de dominio propio, falta, Señor, de misericordia en el hogar, en los matrimonios, en las familias, que seas tú, Señor. Tu palabra dice, si alguien está corto de sabiduría, que te pida a ti. Pero hoy pedimos, Señor, no solamente sabiduría, sino que nos des esa habilidad de amar, esa habilidad, Señor, de entender, de aconsejar, de callar, Señor, de hablar bonito en nuestra casa, en nuestro hogar. Padre bendito, hoy te damos gracias porque sabemos de que toda dádiva y don perfecto proviene de ti, y sabemos que esta palabra va a llegar a ti, no vacía, sino va a llegar cumpliendo el propósito por el cual hoy ha sido expuesta, hoy ha sido enviada. Maravilloso, Señor. Bendice cada hogar, cada matrimonio, cada familia, Señor. Hoy los ponemos en tus manos, pedimos, suplicamos y rogamos que tu presencia nunca se aparte, Señor, de nosotros, ni de nuestro hogar, ni de nuestra familia. Llévanos con paz, llévanos con alegría, llévanos con bendición, con gozo de vuelta a nuestros hogares, Señor, para que también de la misma manera regresemos a Sión, cantando y danzando como becerros de la manada recién alimentados, Señor. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dios te bendiga. Mañana tenemos estudio a las 7 de la noche. Martes, oración. Miércoles, discipulado. Viernes tenemos servicio general nuevamente y te esperamos también el domingo. Gloria a Dios. Dios te bendiga.